¡Guau! Los ojos de una linda niña con una cinta roja en el cabello se llenaron de año, y pronto comenzaron a llorar. Entonces el niño empezó a llorar como si el mundo se acabara. Estaba teniendo un ataque como si viera un monstruo. El duque Paul Boreotti, cuyo rostro estaba lleno de molestia, frunció el ceño y agitó las manos. Uno de los miembros del personal del orfanato, que había estado observando nerviosamente detrás de la puerta, rápidamente sacó al niño. Cuando el llanto del niño se desvaneció, una voz habló. ¿Cuánto tiempo tengo que aguantar esto? Vaya, su cabello negro se balanceó con su breve suspiro. Sus ojos negros desinteresados estaban llenos de aburrimiento, y Paul pronto se dio la vuelta para irse después de mirar hacia donde había estado el niño por un momento. Había una botella de whisky en el escritorio del director del orfanato. Tú eres quien lo pidió, Duque. Su secretaria, Loupe, respondió. Este es un nuevo récord. ¿Qué es? Todos los niños lloraron cuando vieron tu cara, Duque. Este era el quinto orfanato que Paul visitaba. Todos se asustan tanto después de ver la cara de su excelencia. Ahora que lo pienso, ha pasado un tiempo desde que mi espada ha hecho sangre. Son bastante groseros, ¿no? Este es el problema con los niños. No pudieron ver la grandeza del duque. Loupe, que rápidamente cambió de actitud, también estaba exhausto. Tenían prisa por regresar a la mansión Boreotti, pero era agotador porque tenían que pasar por todos los orfanatos. Loupe se quedó mirando la nuca de Paul. Paul Boreotti, el gobernante de la tierra Boreotti, famosa por su naturaleza violenta y peligrosa, era famoso por su apariencia de dos maneras diferentes. El primero fue su aspecto atractivo, y el otro fue su aspecto violento. Su cabello y ojos eran negros, sus labios de color claro tenían el grosor justo, su nariz y barbilla eran afiladas y su escote también estaba bien formado. Su cuerpo también se reveló claramente a través de su gruesa ropa debido a su largo entrenamiento. Además, pertenecía a uno de los dos únicos ducados de todo el imperio. Era el material de marido más popular del imperio. Sin embargo, a pesar de ser así, la violencia de Paul fue suficiente para ocultar incluso su atractivo aspecto. Era una representación de cómo las bestias del norte tenían poder en sus ojos y podían matar con una sola mirada. Incluso Loupe, que había trabajado a su lado durante mucho tiempo, se asustaba de vez en cuando. Entonces, ¿cómo podrían no hacerlo esos niños? Pero, ¿por qué de repente quiere un hijo? Loupe pensó en lo que había causado este lío. Voy a adoptar un niño. Después de regresar del Palacio Real, Paul arrojó su abrigo al mayordomo y dijo esto con indiferencia. Y realmente iba a todos los orfanatos de camino a casa y hacía llorar a todos los niños. Él debería simplemente casarse en su lugar. Entonces tendrá un hijo propio, aunque tarde un poco. Loupe no podía entender a Paul en absoluto. Aunque era violento, seguía siendo el candidato a marido más popular del imperio. El número de mujeres y familias que lo querían era interminable. Loupe luego pensó en lo que sucedió el invierno pasado. Hubo un falso rumor de que el duque Boreotti planeaba casarse, y las familias cuyas hijas estaban en edad de casarse comenzaron a enviar cartas a la mansión, y debido a esto, el invierno había sido un poco más cálido de lo habitual. ¿Ese fue el último niño? Loupe había estado pensando en el cálido fuego que no se apagó gracias a todos los papeles que había quemado, pero volvió a la realidad con la voz de Paul. Con el último, hemos visto a los 18 niños en este orfanato. Loupe señaló con los ojos a un caballero que estaba cerca. Al comprender su mensaje, el caballero se fue primero y les dijo a los demás que se prepararan para partir. Paul y Loupe aparecieron cuando el enorme carruaje estaba listo para partir frente al orfanato. ¿Ya te vas? El director del orfanato siguió a Paul, frotándose las palmas de las manos. A pesar del clima frío, la cara roja del director estaba aceitosa y sudorosa. Lamentamos no haber podido tratarte lo suficientemente bien. Su expresión parecía demasiado aliviada en comparación con su declaración. Al mismo tiempo, reveló su codicia. Son niños realmente hermosos y angelicales. Han gastado toda la suerte de sus vidas ahora que han conocido a su excelencia. Pero no estoy seguro de si durarán, ya que se acerca el invierno. Loupe se mostró escéptica. Todos los orfanatos en los que habían estado no estaban en buenas condiciones. Sin embargo, todavía prepararon ropa abrigada para los niños y las instalaciones se veían cuidadas, hasta cierto punto. Pero ese no fue el caso de este lugar. El patio de recreo parecía haber estado en ruinas durante mucho tiempo, y la ventana de vidrio escondida detrás de un enorme jarrón estaba rota y las paredes estaban agrietadas. Mostró cuán desinteresado estaba el director en operar el orfanato.
Era lo mismo con los niños. En los otros orfanatos, los niños iban a buscar a sus maestros después de huir del duque, pero los niños aquí se estremecían cuando el personal o los maestros los agarraban. Actualmente, Paul estaba recorriendo estos orfanatos, usando su intención de donarlos como una excusa para buscar un niño para adoptar. Entonces este lugar también recibiría el apoyo de la familia Boreotti. Al pensar en cómo el director tomaría todo el dinero en lugar de usarlo para operar el orfanato, Loupe, por primera vez, no estaba dispuesta a gastar el dinero de la familia Boreotti. Aunque no es más que polvo en comparación con la riqueza de la familia Boreotti. En ese mismo momento, Nia. Un grito agudo vino desde atrás. Todos se dieron la vuelta para ver quién se atrevía a molestar al duque en su salida. Y había una maestra del orfanato, regañando a un niño con una expresión nerviosa. Suéltame. La niña mordió la mano del hombre con todas sus fuerzas. ¡Tac! Cuando el hombre la soltó, la niña corrió rápidamente y se paró frente al duque. El duque, que había sido el único que no se dio la vuelta, examinó al niño de pies a cabeza. Su cabello grasiento y su ropa sucia llamaron su atención primero. Los niños de antes al menos habían estado limpios. Pero este niño no fue lavado ni llevado a verlo. Su ropa era incluso peor que los trapos que las sirvientas de la mansión solían limpiar. Sin embargo, sus ojos brillaban como una joya en un montón de tierra. Viejo. Loupe y los caballeros se quedaron boquiabiertos ante la elección de palabras del niño. ¿Cómo se atrevía a llamar anciano, viejo, al duque Boreotti? Fue una declaración que podría costarle la vida. Algunos caballeros se pusieron azules, como si sus vidas estuvieran en peligro. ¡Oh Dios mío! Loupe, que finalmente había recuperado el control de sus sentidos, también se quedó sin aliento ante la valentía del niño. Fue la primera niña que no lloró después de ver a Paul. Y ese no fue el final. Su cabello y sus ojos. El cabello y los ojos del niño eran negros, como los de Paul. Él y lo sentimos. Nos desharemos de ella inmediatamente. Paul levantó la mano para evitar que el director se moviera. El director, que estaba a punto de arrastrar al niño, se estremeció. Su cuerpo temblaba por la mirada del duque. Lupa. Loupe pensó rápidamente en la lista de niños en la voz de Paul. Ella no estaba en la lista de niños que nos enviaron. El director rápidamente comenzó a poner excusas. La cosa es que esa niña tiene terribles modales, y solo hace un lío todo el tiempo. ¿Esa es tu excusa para mentirle al duque? ¿No te dije que el duque desea ver a todos los niños del orfanato? Lo siento. Por favor, perdóname. El director rápidamente se arrodilló ante la ira de Loupe y bajó la mirada. Los otros profesores hicieron lo mismo. El niño miró asombrado a los adultos que actuaban de esa manera. Así que... Una voz llamó la atención del niño. ¿Cuál es tu nombre? No tengo uno. Deberías tener un nombre, incluso si eres de un orfanato, ¿no? Los adultos me llaman Nia, pero odio ese nombre. Siempre se referían a ella como Ei, pero la llamaban Nia en momentos como estos. Estaba tan sorprendida cuando el director le dijo que el nombre provenía de una prostituta en una novela de género para adultos que había leído. Paul miró los ojos chispeantes del niño. ¿No tienes miedo? Los ojos negros de Paul se llenaron de un color rojo, simbolizando la violencia. Una aura extraña comprimió la atmósfera del orfanato. La niña encogió su cuerpo pero no corrió ni cruzó sus brazos y piernas estirados. ¿Tienes alguna idea de a quién estás molestando? Los brazos de la niña comenzaron a temblar cuando comenzó a amenazarla. Su expresión se llenó de miedo por primera vez. Incluso sus ojos comenzaron a lagrimear. No sería extraño incluso si te matara en el acto. La niña tembló, aún más, cuando Paul dio un paso hacia ella. Aún así, el niño no dio un paso atrás. Apretó los dientes y se contuvo. En ese momento, Paul se detuvo en seco. El duque miró los ojos del niño, que eran similares a los suyos. Sus ojos brillaron por un momento como si alguien les hubiera rociado copos de oro. Bebe bestia. Pablo murmuró. Satisfecho con su propia declaración, Paul se frotó la barbilla y examinó al niño. Era interesante que ella no retrocediera a pesar de su miedo. De hecho, ese nombre no te queda bien. Un nombre tan tranquilo y suave no se adaptaba al intrépido hijo de una bestia. Sus ojos de color rojo oscuro se calmaron y pronto volvieron a su estado negro puro. Paul le dio al niño un nombre más adecuado. Leonia Boreotti. La boca del niño se abrió. Es muy largo. Leonia es el nombre, idiota. No soy idiota. Tendremos que llamar a un maestro una vez que regresemos a casa. Murmurando que había muchas cosas que enseñarle, Paul agarró a Leonia y la arrojó dentro del carruaje.
Leonía gritó de dolor fingido cuando aterrizó en el asiento blando. Loupe y los caballeros observaron en estado de shock. «Ese es su excelencia». La lupa se aferró al asa del carro. «Espera. ¿Qué está pasando?» Algo aún más impactante sucedió. Paul, a quien a menudo se refería como la bestia negra, presionaba un dedo en la frente de Leonía y se reía. «Viejo». Enojada, Leonía miró a Paul. «¿Te gusta burlarte de los niños? Es más agradable de lo que esperaba». «Jadeo, este viejo debe ser un pervertido. Cuida tu lenguaje». Tal vez por eso los viejos suspiraban cada vez que hablaban de sus hijos. Paul soltó a Leonía mientras pensaba en esto. Leonía abrió mucho los ojos y gruñó. Ella realmente era como una bestia bebé. «Leonía». Paul llamó a su hija por su nombre. En la cresta de la familia Boreotti que estaba en el carruaje, rugía un león negro. Un león, Leonía, estaba rugiendo, Pablo. Ningún nombre podría quedar mejor con Lady Boreotti que este. La razón por la que el duque Paul Boreotti decidió adoptar una niñez fue increíblemente simple. «Mi hijo habló ayer». Fueron las palabras del único amigo cercano del duque. El conde Canis Linnet, que tuvo su segundo hijo hace 2 años, siempre se jactaba de lo encantadores que eran sus hijos. Paul pensó que era extraño que su amigo estuviera tan dedicado a sus hijos. Era asombroso que su garganta no se hubiera cerrado con todo lo que hablaba. Pero esto solo fue posible porque Canis era Canis. El conde Canis Linnet fue una de las pocas personas que pudo hablar con el duque Boreotti con tanta libertad. Si Paul era una montaña escarpada y nevada, Canis era un campo cálido. Aunque tenían personalidades opuestas, los dos se llevaban bien. «Pero cuando te vas a casar». «Cuando mueras. Aunque quiero convertirme en suegro contigo». Canis le habló activamente a Paul sobre los beneficios del matrimonio y los hijos. Un trasero regordete envuelto en un pañal, los pliegues gordos del brazo, la brillante bienvenida de su hija cuando llegaba exhausto a casa. Lo estaba predicando como si fuera su religión. Normalmente no habría prestado mucha atención, pero por alguna razón, Paul no pudo ignorar la voz de Canis ese día. Estaba prácticamente grabado en su cerebro de tanto escucharlo. Ser padre es verdaderamente sublime. Pero Canis no se veía sublime en absoluto mientras decía esto. De hecho, se veía bastante asqueroso con su sonrisa estirada. Era de la misma manera cuando hablaba de su prometida antes del matrimonio, y ahora tenía la misma expresión cuando hablaba de sus hijos. Son realmente lindos. ¿Por qué no me crees? Paul subió a su carruaje después de decirle que se mirara en el espejo y dejara de hablar. Parecía haber más familias en las calles de lo habitual. Todo el mundo parecía tan feliz. Fue tan agradable. Paul cerró los ojos después de mirar con la cabeza apoyada contra la ventana durante un rato. ¿Es por eso que me adoptaste? Leonía se quedó sin palabras. El carruaje de Paul todavía estaba frente al orfanato debido a la repentina adopción. Loupe estaba en el orfanato completando los documentos de adopción y los caballeros custodiaban el carruaje. Y mientras esto sucedía, Paul le dijo a su hija adoptiva la razón por la que había decidido adoptar a un niño. Adoptó un niño por las palabras de su amigo. Leonía había visto adultos que venían a adoptar a un niño en los 2 años que llevaba aquí. Todos tenían diferentes motivos para la adopción. Porque no pudieron tener un hijo, o les gustaban mucho los niños, o les gustó un niño mientras venían a hacer obras de caridad, o el niño se parecía a su hijo muerto. Una cosa era segura, todos tenían algún tipo de amor e interés por el niño. Pero Pablo no lo hizo. «Viejo, ¿eres estúpido?». Era la primera vez que había oído hablar de una razón tan tonta para la adopción. Leonía sonrió abiertamente. «Mi único hijo parece hablar muy bien». Paul chasqueó la lengua. Pero él no odiaba su personalidad arrogante. Era mucho mejor que los otros niños, que lloraban o se quedaban callados. ¿Acaso no lo querías tú también? Por eso me detuviste. Sí. Leonía estuvo de acuerdo. Quería seguir a esta persona fuera de este terrible orfanato. Pero lo que había hecho estaba cerca de una apuesta. Afortunadamente, había funcionado. Finalmente pudo dejar el orfanato, y debería sentirse feliz si pensara en lo que había pasado aquí, pero Leonía se sentía inquieta. «Oye». Leonía habló con los ojos en el orfanato. Loupe estaba saliendo. El director del orfanato estaba detrás de él, haciendo una reverencia. Leonía miró fijamente. «Tengo una petición». El director del orfanato parecía inquieto. Lo mismo pasaba con todos los profesores. El director y los maestros están malversando los fondos del orfanato. Me di cuenta de. Abusaron de nosotros. También contactan proxenetas en estos días. Paul había estado mirando la ropa vieja de la niña, pero se detuvo ante sus palabras. ¿Sabes lo que significa un proxeneta? Yo sí.
Compran personas y se las arrojan a sus clientes. Leonía apretó los dientes. Dijeron que iban a vender una de las chicas aquí al proxeneta. Entonces, ¿puedes castigarlos? ¿Todos ellos? Leonía se corrigió ante la pregunta de Paul. Sin embargo, no la maestra Connie. Esa maestra nos cuidó muy bien. La mujer con el pelo castaño y una herida en el dedo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo lo supo? Leonía estaba asombrada. Paul no odiaba los ojos redondos de Leonía mirándolo, como si fuera asombroso. El área de su pecho hormigueaba como si hubiera algo en su ropa. Solo que esa persona parecía estar preocupada por ustedes. Connie era el único adulto en el orfanato que estaba en guardia y cauteloso con el duque. También le enviaba miradas furiosas cada vez que los niños corrían hacia ella llorando. Ella era diferente de los directores u otros maestros, quienes solo querían adorarlo. Él siempre nos pegaba después de beber. ¿El director? Sí. Paul miró el brazo de Leonía. ¿El moretón en tu brazo también? Ese es de un profesor diferente. Leonía ocultó su moretón bajándose las mangas. Las heridas del director están en mi espalda. Su voz era tranquila como si no estuviera hablando de alguien que abusó de ella. Así, Leonía le contó a Paul todas las cosas terribles que sucedieron en el orfanato. Los ojos rojo oscuro de Paul se volvieron agudos mientras escuchaba en silencio. Así que repréndelos. ¿Cómo? ¿Debería matarlos? Preguntó Pablo. Pero Leonía negó con la cabeza. Tortúralos hasta que te rueguen la muerte. Los ojos negros del niño brillaron. Paul la miró a los ojos, que parecían tener chispas de polvo dorado. ¿Tiene realmente 5 años? 3. Lo primero que pensó fue en la hija primogénita de Canis, Lúpica. La linda niña, que parecía un zorro rojo, no lloró al mirar a Paul, y él recordó que cumpliría 6 años este año. Sin embargo, Leonía era más pequeña que Lúpica. Incluso si tomaba en consideración el estado del orfanato, ella estaba demasiado delgada. Al contrario, sus palabras eran mucho más maduras que las de su edad. Malversación de fondos y tortura no eran palabras que usarían los niños de su edad. Duque. Loupe regresó con los documentos de adopción. En lugar de elogiarlo, Paul le hizo señas con los dedos a Loupe para que le entregara los papeles. La información personal de Leonía estaba escrita en los documentos. Lupa. Sí. Quédate aquí. ¿Qué? Esto fue impactante para Loupe, quien se sintió aliviada de que finalmente regresarían a la mansión del duque. Leonía se sintió mal por él, pero Paul no estaba interesado. A él no parecía importarle ni un poco. Parecía bastante sucio, así que deberíamos limpiar el desorden para ellos. La boca de Loupe se torció como si quisiera decir algo, pero pronto bajó los hombros y se puso de mal humor. Su rostro se había vuelto tan pálido como su cabello. Límpialo para que no quede ni una mota de polvo. Entiendo. Anciano. Leonía le gritó a Loupe alentadora. Ya que estás en eso, córtales los brazos y las piernas. Golpéales la espalda con tu cinturón. Aplasta sus narices en un plato lleno de agua. Para que nunca más se levanten. La expresión de Loupe se volvió azul, como su cabello. Paul sonrió satisfecho. Excepto la maestra Connie. Ella fue buena con nosotros. Leonía lo saludó y le dijo que estuviera a salvo. La evidencia de su malversación está en la caja fuerte detrás del marco de fotos. El carruaje despegó y Loupe se quedó mirando el carruaje, estupefacta. Leonía saludó con la mano hasta que ya no se pudo ver el carruaje. ¿Es ella la verdadera hija del duque que él ha estado escondiendo? Uno de los caballeros, Mangus, preguntó si había buscado en todos los orfanatos para encontrar a su verdadera hija. Así de fuerte fue el impacto que Leonía les había dejado. Además, la niña tenía el color negro en sí misma. Ella dijo algo aterrador mientras sonreía. Otro caballero, Frobo, estuvo de acuerdo. De todos modos. La expresión de Loupe estaba llena de cansancio. Los caballeros se sintieron mal por él. Pongámonos a trabajar. Para volver a la mansión y descansar lo más rápido posible, tenían que hacer la limpieza que les ordenó el duque. Los ojos de Loupe se agudizaron. Había un enorme montón de polvo que limpiar. 2 días después de salir del orfanato, Leonía tuvo que lavarse 3 veces con agua tibia en un hotel en el que pararon para que su cuerpo y cabello quedaran limpios. La única mujer caballero que Paul había traído, Meles, la ayudó. El pequeño cuerpo del niño tenía muchas heridas. No solo había rasguños y moretones, sino que había varias líneas rojas en su espalda como si hubiera sido golpeada con algún tipo de cuero. Meles informó esto a Paul.
Paul le dijo al caballero que regresara al orfanato y trajera a todos los que alguna vez lastimaron a los niños a su mansión. Esto significaba que él mismo los castigaría. Al día siguiente, Leonía se vistió con un cálido vestido azul y una larga capa de piel que Paul había conseguido en alguna parte. Meles ató su cabello negro, que parecía haber sido cortado sin cuidado, con una cinta roja. Esta es la primera vez que uso algo como esto. Leonía preguntó cómo se veía con voz emocionada. Parecía una niña que había crecido en un buen ambiente. ¿Te conviene? Meles sonrió. Pero ella se sentía terrible por dentro. Era triste pensar que un niño como este no solo había pasado por una experiencia terrible en el orfanato, sino que nunca antes había usado ropa normal como esta. Se sintió aún peor porque tenía un hermano menor de la misma edad. Paul no dijo nada durante mucho tiempo. Finalmente pareces una persona. Una voz burlona salió cuando finalmente habló. Siempre fui una persona. Leonía dijo y pidió un cumplido. No puedo felicitarte cuando no eres bonita. ¿No estás siendo malo, viejo? Ahora eres mi padre. ¿Y aún así me llamas viejo? Es porque no estoy acostumbrado a llamar a alguien, mi papá. Yo tampoco estoy acostumbrado a felicitar a alguien. Paul se rió mientras se negaba a perder ante un niño pequeño. Las mejillas de Leonía se hincharon de ira. Pero hizo que la gente sintiera aún más lástima por ella por lo delgada que era. Pablo frunció el ceño. Su buen humor se desvaneció en un instante. Si quieres que te feliciten, sube un poco de peso. La única niña de la edad de Leonía que Paul conocía era la hija de Canis, pero Leonía era tan delgada que las dos ni siquiera podían compararse. De repente se sintió irritado. Por supuesto, su ira se descargaría en el personal del orfanato a quien conocería en los sótanos de su mansión. Por eso, las comidas de Leonía siempre tenían carne. Después de asegurarse de que Leonía comiera lo suficiente para que se le saliera un poco el estómago y eructara sin control, Paul se dirigió al ducado. Estoy lleno. Leonía se acostó en el asiento del carruaje exhausta por comer. Pequeños eructos seguían saliendo de su boca. ¿Qué pasa si vomito? Está bien. Paul respondió sin interés mientras revisaba los documentos. El carruaje es caro. Sería un desperdicio. Las personas que lo limpian también lo pasarán mal. ¿Por qué te preocupas por eso? Paul estaba realmente curioso. Leonía levantó la parte superior de su cuerpo. Su vestido y capa rojos, y la cinta roja que se usaba para atar su cabello le quedaban tan bien que todos parecían pertenecer a Leonía desde el principio. Hay muchas cosas que necesito comprar. Nada de lo que un niño necesitaba estaba en el ducado Boreotti. Las únicas cosas eran las cosas de Paul de cuando era un niño, pero estaban todas llenas de polvo por haberlas dejado en el almacén todo este tiempo, así que no podías usarlas exactamente. Y Paul no quería darle algo así a su hijo. Paul soltó los archivos en sus manos mientras recordaba recuerdos no deseados. El niño seguía mirando a Paul. Ahora eres una dama del ducado Boreotti. Paul habló, mirando al niño. No tengas miedo de dejar que algún carruaje se desperdicie. Incluso mientras respiras, estoy ganando suficiente dinero para comprarte otro carruaje, así que haz lo que quieras. ¡Guau! Leonía hizo un jadeo exagerado. Viejo, eres un poco genial, ¿no? Leonía se rió, comentando que el dinero era lo mejor después de todo uno. Paul sintió como si un tacaño estuviera sentado frente a él. Se preguntó si a ella le gustaba tanto el dinero porque era una plebeya, pero si pensabas en su edad, tampoco parecía ser esa. De hecho, actuó como un adulto que había pasado por todos los altibajos de la vida. El niño no era infantil en absoluto. Esto irritó a Paul como si fuera un sarpullido en su dedo. Aún así, no quiero vomitar. Mirando por la ventana, Leonía murmuró que le dolería si lo hiciera. La mirada de Paul siguió a Leonía por la ventana. Los árboles eran coloridos, ya que era el final del otoño. Y la gente necesita tener corazones ricos, no ricos en dinero. Eso es un montón de mierda. Tienes razón, eso es. Leonía agregó que era algo que la gente pobre decía para sentirse mejor. Seguro que sabes lo que haces, viejo. El padre y la hija de una día estaban realmente conectados, de muchas maneras diferentes. Paul estaba extremadamente satisfecho con la familia que había formado a partir de su repentino cambio de opinión. Momentos después, un caballero llamó a la ventana del carruaje. Cuando Paul se asomó, Meles le dijo que casi habían llegado a su destino. Leonía sonrió brillantemente y agitó la mano cuando vio el rostro familiar. Meles. Leonía la saludó. Meles le devolvió el saludo con una sonrisa y un asentimiento. Ella me gusta. Meles es un buen caballero.
Paul se dio cuenta de que también necesitaría caballeros para proteger a su hija. No solo necesitaba comprar cosas materiales, sino que también necesitaba encontrar personas. Necesitaba maestros, una doncella y caballeros. Y Meles acababa de hacer la lista de los guardias personales de la dama. ¿Correcto, Leonia? Paul preguntó después de haber resuelto las cosas que necesitaba hacer una vez que regresara a casa. ¿Alguna vez has montado una puerta? Uaaak. Leonia vomitó mientras se aferraba a un árbol delgado. En lugar de las hojas de otoño, habían visto hace un momento, una enorme pila de nieve había ocupado su lugar. Pero Leonia sufría de náuseas después de usar la puerta para llegar directamente a la tierra Boreoti. Señora, ¿está bien? Meles tocó su pequeña espalda. ¡Qué débil! Paul chasqueó la lengua. Cuando los caballeros le informaron que habían llegado cerca de la puerta, Leonia abrió mucho los ojos y preguntó qué era. Paul explicó que te permitía viajar largas distancias en una instancia, y las personas que lo montan por primera vez pueden experimentar náuseas, aunque no era común. Debe ser como un túnel. Leonia asintió después de murmurar algo que Paul no pudo entender. Nunca he estado en eso, pero creo que estará bien. Pero los resultados fueron terribles. Leonia resultó ser uno de los raros casos en los que experimentó náuseas extremas después de cruzar la puerta por primera vez. Voy a morir. Leonia parecía una mala hierba moribunda en los brazos de Meles. Nunca he visto a nadie morir de náuseas. Paul se irritó cuando vio al niño. La niña ya estaba extremadamente delgada, pero ahora se veía aún más enferma porque estaba sin energía. Pero era diferente de la irritación que solía sentir. Era el mismo tipo de sentimiento que cuando encontró el moretón en el brazo del niño. Viejo, eres malo. Pero su mente parecía estar bien ya que estaba respondiendo. Mira, aún no estás muerto. Paul se quitó la capa y envolvió con cuidado a Leonia en ella mientras se la quitaba a Meles. Una parte gruesa de la mancha se creó en cuestión de momentos. Uf. Leonia dejó escapar un suspiro cómodamente. Paul la miró por un momento y le palmeó la espalda torpemente. No me des palmaditas. Paul se detuvo rápidamente cuando Leonia dijo que tenía ganas de vomitar de nuevo. Seguro que hablas mucho. Paul le dijo que dejara de hablar si se sentía tan mal. Leonia solo hizo ruidos ahora, porque estaba sin energía. ¿Puedo vomitar en tu ropa? ¿Soy solo una broma para ti? Pablo frunció el ceño. Pero sus manos aún tenían cuidado mientras la acariciaba. Pronto, Paul escuchó una respiración suave. Leonia se había quedado dormida en los brazos de Paul. ¡Qué feo! Paul comentó mientras miraba el rostro dormido del niño. Pero sus labios usualmente indiferentes habían formado una curva. Paul ordenó en voz baja a los caballeros que se prepararan para partir, y los caballeros esperaron hasta que Paul y Leonia entraron en el carruaje antes de prepararse. Los caballeros estaban horrorizados por lo que Paul acababa de hacer. ¿Viste eso? Sí, lo hice. Pensé que estaba viendo cosas. Debe haberse lastimado la cabeza. Realmente debe ser su verdadera hija la que ha mantenido oculta. Todos los miembros de la familia Boreoti eran famosos por ser fríos e indiferentes con las personas, y Paul Boreoti era el peor de todos. Pero ahora estaba volcando toda su atención en un niño que había traído del orfanato ayer. Incluso bajó la voz para que el niño no se despertara. Esto trajo más miedo a los caballeros de Paul que a los monstruos de las montañas del norte. La señora tampoco es normal. Meles, quien había cuidado a Leonia en el hotel, agregó. Meles ya estaba pensando en Leonia como la dama del ducado Boreoti y la estaba tratando con respeto. Como Paul había dicho que Leonia sería su hija, sus leales caballeros tenían que seguirlo sin dudarlo. Incluso fingió patear al duque cuando no estaba mirando ayer. ¡Guau! ¡Qué valiente de su parte! Los caballeros palidecieron como si hubieran visto un fantasma. Meles, que estaba explicando, también estaba pálido. Él le dijo sigues siendo fea incluso después de lavarte cuando ella salió de la ducha. Entonces la señora le respondió, preguntándole si había hecho algo para contribuir a su apariencia, y fingió patearlo. Todos los caballeros se frotaron las orejas. Todos creían que estaban escuchando cosas. Pero después de ver la expresión seria de Meles, quedaron asombrados. Había dos razones por las que estaban sorprendidos. La primera razón fue el coraje de Leonia. Otro fue el hecho de que Paul le había hecho una broma al niño. Ella debe ser su verdadera hija. No había forma de que el niño pequeño pudiera actuar de esa manera si este no fuera el caso. Todos los caballeros decidieron que solo era posible porque ella estaba relacionada con él por sangre. Por lo general, a un caballero no se le permitía hablar así sobre su maestro, a quien juraba lealtad.
Pero esta vez, todos hablaban de la extraña relación padre-hija que habían visto, y la gente comenzó a creer firmemente que Leonía era la verdadera hija de Paul. El ducado Boreotti. Solo había un nombre para el duro continente del norte, pero tenía varios apodos. Guarida de monstruos, tierra de nieves perpetuas y hogar de las bestias negras. Las bestias negras se referían a la familia del ducado Boreotti que gobernaba la tierra. La familia, cuya fuerza excedía a la de los humanos normales, tenía el cabello negro, lo cual era inusual en el imperio, y el apodo fue formado por quienes los respetaban y temían. El león negro en el escudo de la familia también se derivó del apodo. Tienes suerte. Paul le dijo a Leonía, que se había despertado. La niña miró fijamente a su padre e hizo movimientos de masticación con la boca, todavía medio dormida. Ya que tienes el color negro en ti, como yo. Leonía miró por la ventana, todavía envuelta en la capa y los brazos de Paul. El sol estaba alto en el cielo. Hay mucha nieve. Nieva hasta la primavera en el ducado Boreotti. ¿Hace mucho frío? Está bien una vez que te acostumbras. A mí también me gusta el frío. Leonía sonrió. Paul también aflojó sus labios. ¿Es la primera vez que ves nieve? No. Leonía negó con la cabeza. Sus ojos tenían anhelo, lo que no se ajustaba a su edad. Paul observó en silencio a su hija. Lo había sentido desde que se conocieron, pero el niño era excesivamente maduro. Pensó en el documento de información personal del orfanato, que estimaba que tenía 7 años. Su apariencia física no podía verse como más de 5. Pero incluso si realmente tenía 7 años, las palabras difíciles que no se ajustaban a su edad y sus tranquilas expresiones faciales sorprendieron a Paul. Puede que no sea una plebeya. Sus ojos negros miraron a Leonía. Al principio, pensó que definitivamente era solo una plebeya. Su actitud y hábito de replicar no eran cosas que harían los niños de familias nobles. Pero después de pasar todo el día con ella, había notado algunas cosas extrañas. El niño tenía excelentes modales en la mesa y comía sin ensuciar. Y aunque ella respondió, nunca había cruzado la línea. Era posible que fuera hija de una familia noble y recibiera una educación adecuada allí. Pero ella es mi hija ahora. Incluso si los padres del niño resultaron ser nobles, Paul no tenía intenciones de devolverles a Leonía. Más bien, estaba enojado porque habían dejado que su propia hija sufriera como ella. Además de eso, a Paul le gustaba Leonía más de lo que él mismo esperaba. El tiempo que pasaba con ese niño nunca era aburrido. Ella tampoco le temía. Le recordaba a una bestia bebé, y eso era perfecto si se iba a convertir en la dama de la familia Boreotti. Finalmente pudo entender un poco a Canis por fanfarronear tanto. Anciano. ¿Qué? Tengo hambre. Pablo soltó una carcajada. A pesar de que había estado vomitando y luchando hace un rato, estaba completamente bien de nuevo. Solo espera un poco más. Él la tranquilizó, diciendo que ya casi estaban en la mansión. Aunque se estaba muriendo de hambre después de vomitar todo lo que había comido, Leonía simplemente asintió. Anciano. ¿Ahora qué? A pesar de tener hambre, el niño todavía estaba lleno de energía. Sus ojos realmente brillaron después de escuchar que casi habían llegado. Leonía sonrió. Paul pudo escuchar una risa inapropiada en su pecho. Por primera vez en su vida, Paul fue acosado sexualmente y la culpable fue su hija 6. Se sintió perplejo. ¡Guau! Leonía miró el paisaje del ducado con la nariz aplastada contra la ventana del carruaje. A pesar de sus apodos violentos, como Beasden y Land of the Coldest Winter, la tierra era pacífica. Y a pesar de estar aislado en el norte, la tierra también estaba muy bien desarrollada. Puede ver calles llenas de puestos de comida, así como grandes mercados de vez en cuando. También había algunas luces de la calle. Leonía podía imaginar las luces brillantes que brillarían una vez que cayera la noche. Esto es genial. Nunca lo había visto antes. Todavía es bastante pequeña en comparación con la capital. No lo sabría, ya que nunca he estado allí. Es por eso que este es el mejor lugar para mí. Apartando la cara de la ventana, Leonía sonrió. Paul pensó que era una sonrisa inútil. Pero, por supuesto, no lo hizo sentir mal. El carruaje pronto llegó a la mansión. Leonía saltó del carruaje primero cuando se abrió la puerta. Entonces Paul, que la seguía, la levantó de nuevo. Ya no estoy enfermo. Lo sé. Aún así, Paul no dejó ir a Leonía. Fue porque vio que sus piernas temblaban cuando saltó del carruaje enérgicamente. Cuando entraron en la mansión, todos los sirvientes que habían estado esperando dieron la bienvenida al regreso de su amo. Pero pronto se sorprendieron por la chica desconocida en los brazos de Paul. La mansión es enorme.
El niño, que tenía el mismo cabello negro que su amo, admiraba la mansión. Pero un caso de asesinato siempre ocurre en lugares como este. La expresión seria del niño formó un estado de ánimo siniestro. Pablo inclinó la cabeza. ¿Cómo supiste? ¿En serio? ¿Alguien realmente murió aquí? Hay una bodega en el sótano. Leonía negó con la cabeza mientras jadeaba de asombro. Vaya, tortura. ¿Quiero ver? No. Probablemente haya bichos ahí abajo. Los sirvientes, todavía conmocionados, simplemente escucharon la extraña conversación. En ese momento, alguien se acercó a Paul y Leonía. Era el mayordomo, Kara, que había estado cuidando la mansión mientras Paul estaba en la capital. Bienvenido de nuevo. El mayordomo tuvo que reprimir su curiosidad y dar la bienvenida a su amo. Hiciste bien en cuidar la mansión mientras yo estaba fuera. Después de elogiar al mayordomo, Paul ordenó que llamaran a la mansión a famosos modistos y artesanos. El mayordomo no pudo entender la orden de Paul que salió de la nada, a pesar de los años de servirlo. Perdóneme. Por primera vez, Kara no pudo comprender la orden de su amo. Y también fue la primera vez que tuvo que preguntar el motivo detrás de la orden de su maestro. ¿Pero por qué te gustaría llamarlos? No hay ningún lugar en esta mansión donde un niño pueda quedarse. Niño. La mirada de Kara se volvió hacia la niña en los brazos de su amo. La niña, que tenía cabello negro y ojos negros como su amo, lo miró con ojos brillantes y agitó la mano. Hola. Luego inclinó la cabeza. Soy Leonía. No. Paul corrigió su error. ¿El nombre que te di no es más largo que eso? ¿Ya lo olvidaste? ¿Puedo decir eso? Bueno, ¿solo vas a presentar la mitad de tu nombre de ahora en adelante? Paul le dijo que se diera prisa y dijera su nombre completo. Leonía asintió con la cabeza varias veces. Paul vio que las orejas del niño se estaban poniendo rojas. Por primera vez, parecía una niña de su edad. Soy Leonía Boreotti. Entonces, una mano grande cayó sobre la cabeza de Leonía. Paul la estaba acariciando. Leonía se cubrió la cara con las manos y sacudió la cabeza avergonzada. Kara se arregló las gafas. Le diré al personal de la cocina que prepare otra porción de la comida. Kara volvió a su tarea después de que logró ocultar su rostro nervioso. Una vez que le dijo a una criada cercana que preparara una comida para el niño, siguió a Paul. Lo digo en serio. El maestro regresó con un niño. Tenía el pelo negro. Él la tuvo en sus brazos todo el tiempo. Las doncellas, los cocineros, los jardineros e incluso los cocheros. Todos los sirvientes dentro del ducado Boreotti habían estado hablando sobre el mismo tema durante varios días. El niño que trajo su amo. ¿El maestro tenía un amante? Probablemente. ¿Cómo podría no hacerlo con esa mirada? Cuida tu boca. ¿Estás probando un nuevo método de suicidio? Pero su aura hace que todos le teman. Pero la pequeña señorita no estaba asustada. Uno de los sirvientes había conocido a la pequeña señorita de los rumores. Era una criada que el mayordomo, Kara, le había asignado temporalmente. La criada con el cabello castaño bien atado describió a la pequeña señorita en un tono de lástima. Ella es demasiado delgada. No podía olvidar las marcas de abuso en su cuerpo delgado y su cabello sucio. Aún así, la niña saludó enérgicamente a todos los que conoció. Incluso el mayordomo se había encariñado con ella y le dijo a la criada que cuidara bien a la niña. Los sirvientes no dijeron nada más. Habían oído que ella era de un orfanato, y podían suponer qué tipo de vida había llevado hasta ese momento. Algunos incluso maldijeron el orfanato, diciendo que era un lugar terrible. Pero sus ojos eran redondos y lindos. La criada agregó rápidamente. Sin embargo, todos los niños son lindos. Entonces ella debe ser del maestro. La mayoría de los sirvientes asumieron que el niño que Pablo trajo era su niño secreto. Pero nadie sabía realmente quién era la madre del niño. Entonces, naturalmente, comenzaron a chismear sobre quién podría ser la madre del niño. Tal vez es esa dama que solía enviarle cartas de amor todo el tiempo. Ya sabes, esa dama de la familia del conde Linnea. También está la familia Caper. Escuché que la hija del conde Linete también estaba interesada. Oye, esa señora solo tiene 6 años. Mientras circulaban todo tipo de rumores, Paul llamó a 3 personas a su oficina. Kara, el mayordomo, Mono, el vicecomandante del ejército de Gladigo, y Meles, quien se convertiría en el líder de la guardia personal. Paul reveló sus razones detrás de la adopción del niño. ¿Adoptaste un niño por eso? Los 3 se quedaron boquiabiertos después de escuchar la razón. La razón no solo fue impulsiva, sino también irresponsable y descuidada. Kara, en particular, estaba enojada por lo irresponsable que era.
Pero Paul simplemente se apoyó contra la ventana y miró hacia afuera. Un niño no es una mascota. Kara criticó a Paul y dijo que lo que hizo no fue diferente de recoger a un perro o un gato de la calle. ¿Crees que no puedo notar la diferencia? Sintiéndose irritado, Paul lo fulminó con la mirada. Le enfadó que compararan a Leonia con un perro o un gato. Pero Kara siguió culpando a Paul. No había forma de que su comportamiento impulsivo fuera una buena influencia para el niño. Fue el vicecomandante, Mono, quien relajó los ánimos. ¿Ustedes dos realmente no son parientes? Mono se frotó la barbilla. Pero ese color negro. Cualquiera con rasgos negros era extremadamente raro en el imperio. Solo aquellos con sangre boreoti podrían tener rasgos negros. Debido a esto, era un hecho que la gente asumiera que Leonia era la hija del amor de Paul. Pablo tampoco tenía intenciones de ignorar este hecho. Primero, hazla engordar un poco. Pero el cuerpo delgado del niño vino antes de algo así. Kara suspiró como si se estuviera rindiendo. Maestro, ¿qué planeas hacer? ¿Qué quieres decir? Por supuesto, voy a criarla. La mirada de Paul volvió al exterior. Eso es un hecho. Kara no podía decir algo tan cruel como decirle a Paul que devolviera al niño al orfanato. El niño no hizo nada malo. Pablo era el responsable de todo. Sin embargo, a pesar de su decisión impulsiva, Paul realmente estaba haciendo todo lo posible para tratar bien al niño. Varios dueños de tiendas y comerciantes estaban visitando la mansión en estos días. Todo fue para decorar y llenar la habitación de Leonia. Había una cama suave según las preferencias de Leonia, y la sala de juegos justo al lado tenía un estante lleno de libros y una gran colección de lindos animales de peluche. El cuarto de guardarropas al otro lado se iba a llenar con ropa y accesorios caros. Es mejor que no estar interesado en ella. Kara decidió pensar de esa manera. Los rumores sobre la pequeña señorita ya deberían estar circulando por todo el ducado.